Escuchas Radio Giralda en el 88.0 FM. Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Presentado por Antonio Martínez Buza, emprendedor y consultor financiero. Programa sobre cómo entender las finanzas desde cero e incorporarlas a tu día a día. ¿Cuánto cuesta mi hipoteca? ¿Qué necesito para montar un negocio? ¿Cómo me va a salir mi declaración de la renta? Todas estas preguntas las comentamos en nuestro día a día y no sabemos por dónde empezar. Todas las respuestas a estas preguntas y otras muchas más en Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Todos los jueves de 11 a 12 en Giralda FM 88.0 FM Sevilla, giraldafm.es y Facebook Live. Buenas tardes, en nuestro programa, un día más, episodio 12 de este programa de Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste, un programa para mirar al cielo, porque siempre hay tiempo para quedarse en el suelo. Hoy con nosotros Manuel Castillo, me alegra mucho tenerte por aquí. Muchísimas gracias, Antonio. Una de las cosas principalmente es porque mi idea con el programa de radio siempre es que un invitado deje una referencia para poder seguir entrevistando en un aspecto. O sea, contigo me gustaría también continuar porque el segundo programa de la semana siempre se lo dedicamos a un tema concreto. Entonces, en noviembre decidí empezar con el tema hipotecario. Y es por eso que hoy estás tú aquí, por tu anterior experiencia en el mundo de la información hipotecaria. También me alegra por otra parte porque al final eres una persona que ahora mismo estás con nosotros en la oficina, te dedicas en modo freelance a prestar servicios de consultoría financiera, pero anteriormente pues también tuviste la oportunidad y no lo tuviste claro por ciertos motivos. Entonces al final me alegro de que hayas dado el paso. También tiene que ver mucho con nuestros programas que hacemos las primeras semanas, que tiene que ver con el enfoque vital a la hora, o el enfoque profesional. Hoy, ayer la conversación que tuvimos me alegré porque es verdad que hemos sacado mucho contenido. Entonces, tema hipotecario. Cuéntanos un poquito por qué eres especialista, quién eres, de dónde vienes. Pues mira, yo, soy Manuel Castillo, lo has dicho tú. Y me he llevado pues casi 4 años ayudando a la gente, ayudándoles con préstamos hipotecarios, al fin y al cabo informándoles y al fin y al cabo pues decido, ¿no?, dar el salto a lo que tú dices, al emprendimiento, a dedicarme a mí mismo, ¿no?, y a mirar por mí mismo y obviamente tener un trato, ¿no?, más directo con los clientes, ¿no? Entonces, yo me llevé pues casi 4 años en una financiera muy conocida a nivel de Andalucía, a nivel de España, ¿no? Y bueno, decidí dar el salto sobre todo qué motivo? Por motivos de crecimiento. Por motivos de crecimiento porque al fin y al cabo estaba estancado laboralmente y no fue por motivos económicos ni nada, sino por motivos de crecimiento y por motivos de tener sobre todo un trato más directo con los clientes. Que para ti, ¿qué supone el sentirte estancado profesionalmente? Para mí estancado profesionalmente es no tener ningún incentivo, es decir, levantarte por las mañanas y no tener ningún incentivo para ir a trabajar o para ayudar a la gente, porque sabes que yo tengo 29 años, pero sabes que con 40 años vas a seguir haciendo exactamente lo mismo. Guay. Entonces has decidido un poco tirarte por la vía del crecimiento, por el crecimiento personal.
y profesional. Entonces, un poco introduciendo en el mundo, ayer cuando estábamos preparando el programa, hablábamos de que lo que más te llamaba la atención, o hacemos la parte introductoria, cuando la gente piensa que lo que tiene que ver con las hipotecas, una financiera o un corredor hipotecario te puede solucionar la vida. Es así. Entonces, ¿en qué se diferencia la metodología que puede tener un banco al uso con lo que es la financiera? Pues mira, la gente, al fin y al cabo, se deja guiar un poco, ¿no?, por lo que la persona que tiene delante, el informador de crédito o la persona de la financiera, ¿no? Y obviamente es así, pues una persona que, en teoría, debería de estar cualificada para eso, ¿vale? Entonces, la diferencia entre una financiera y un banco es que, bueno, pues al final el banco es un poco más estricto. Es decir, el banco va a mirar, obviamente, por su política bancaria, es decir, sale o no sale la operación, y la parte de la financiera puede o tiene la posibilidad de abrir un poco más el abanico y de poder consultar a diferentes entidades. Nosotros como consultores sabemos o trabajamos normalmente con la importancia del ratio de endeudamiento, intentamos que la persona escape de la deuda a largo plazo. Exacto. Evidentemente, en países nórdicos donde se llevan mucho los perfiles de inversión para los hijos, normalmente los hijos, si siguen con el hábito, terminan por lo menos escapando en cierto modo de la deuda. Ya depende después de los objetivos de cada uno, pero aquí es habitual de que cualquier persona con 30 años ya esté pensando en endeudarse o en comprarse un coche con deuda o financiar un teléfono móvil, los Reyes Magos. Entonces, ¿cómo de estricto es la ratio de endeudamiento para un banco? El ratio de endeudamiento para un banco, sí es verdad que hace 2 años aproximadamente era un poco más permisivo, ¿vale? Es decir, el Banco de España, la directriz que pone es que no se puede superar el 40%. Normalmente el banco pues atribuye un 35% a tus ingresos, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta también las cargas, ¿no?, financieras que estás soportando a día de hoy. Pero por la parte bancaria, a día de hoy, sí están mirando mucho ese ratio de endeudamiento, sí están controlándolo muchísimo más. ¿Por qué? Porque obviamente todo lo que está pasando, no de ahora, sino que viene años atrás, está aumentando los riesgos de morosidad y los riesgos de impago. Por lo tanto, ahora mismo lo están controlando. Ayer cuando estábamos teniendo esta reunión para preparar el programa, que es la primera vez que hago este ejercicio, comentábamos el tema de no morir por pagar una casa. O sea, el hecho de... Bueno, en resumen, para los que no estén formados y no entienden lo que es la ratio de endeudamiento, la ratio de endeudamiento al final lo que habla es que si tu ratio máxima es el 35%, sobre un sueldo de 1.000 euros, lo máximo que podrías pagar de hipoteca son 350 euros. Exacto. Entonces, ayer haciendo una reunión con un cliente me encontraba con la situación de que era una chavala joven, 28 años creo que tenía, con un sueldo de unos 1.500 euros y sabía que su único objetivo vital era la compra de una vivienda. Y claro, o sea, al final, bajo las leyes, porque al final cuando hablamos de la ratio de endeudamiento, lo que sí nos damos cuenta de que es un concepto más teórico que práctico. Es así. ¿Por qué? Porque si el banco marca un 35, si es verdad que el banco con el 35 te puede tirar la operación abajo, pero si por ejemplo pagando un FIT o pagando una minuta y contando con un profesional que se encargue de la correduría financiera y pagando múltiples seguros, o depende de la financiera que sea o los avales que conlleve, puede llegar en algún punto a meterte en la hipoteca. Pero cuando ajustábamos las cuentas de lo que se le quedaba a esta clienta de cuota disponible o lo que era su capacidad de ahorro, que al final es lo que marca un poco el concepto de estabilidad, que después lo comentaremos más adelante, nos dábamos cuenta de que con una casa media en una zona media
la cuota de ahorro ya le salía negativa. O sea, y la chavala decía, bueno, pero yo estoy dispuesta a salir menos o a tener menos estilo de vida. Entonces, denota un poco el perfil del español medio de lo que tiene que ver con el tema de la vivienda, ¿no? Al fin y al cabo, Antonio, eso yo he tenido muchísimas experiencias como esas, pero al fin y al cabo lo que denota es que pues ese tipo de clientes, ese tipo de personas, ¿no? Son muy cortoplacistas. Es decir, lo que buscan un poco es, por X motivo, da igual, quiero comprarme un piso y lo quiero ya, ¿no? Y esa idea posiblemente no la tenga de hace un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses atrás. La lleva manejando 1 año, 2 años, ¿no? Entonces, si esa persona se hubiera puesto en manos, ¿no?, de un consultor como tú, como yo, especialista en planificación, pues posiblemente su endeudamiento sería menos, posiblemente una vez adquirida esa vivienda su colchón financiero sería mayor y posiblemente esa capacidad de ahorro de la que tú me hablas pues no sería tan negativa. Claro, y aparte que es que ella comentaba incluso de que tú tienes 28, me has dicho, ¿no? 29 años. 29 años, yo tengo 31, más o menos estamos en la misma quinta. En la misma quinta. Entonces, nosotros, el boom el boom inmobiliario del 2008 nos pilló jovencitos, pero sí es verdad que después los efectos que generó ese boom sí nos pillaron ya más mayorcitos, incluso estudiando ya económicas. Entonces, nos dábamos, o sea, entre 2012 y 2016 era habitual ver noticias de gente que se había jugado el capital de su familia para endeudarse. Y es que ahora la chavala esta me decía, no, es que mis padres están dispuestos incluso a darme dinero para que pueda entrar en la operación, pero claro, al final es repetirlo. No, ahí incluso va más allá, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, oye, es tu familia, ¿no? Y hay personas que tienen la suerte, ¿no?, de contar con la ayuda económica, y hay personas que no. Y esas personas que no tienen esa posibilidad, ¿no?, y es donde voy más allá, están dispuestos, incluso su familia, a aportar su vivienda, ¿no?, que es lo que se llama como doble garantía hipotecaria, ¿no? Entonces eso ya sí que es un desastre, literalmente. Claro, porque al final es que no quiere decir que no la puedas pagar en un futuro, sino que se te está haciendo la cuenta a día de hoy de que no la puedes pagar hoy. Exacto. O sea que al final el problema de la visión corto plazo, si es verdad que después esta chica en cuestión tiene un enfoque como que evidentemente también de crecimiento personal, si es verdad que por la vía de cuenta ajena, y como hablábamos en los primeros programas de enfoque, pues se está formando como para buscar este trabajo de calidad que le permita dar el salto. Pero si tu planteamiento es de estancamiento y sabes que, como comentabas tú, de que te vas a pegar a los próximos 40 años con el mismo sueldo. Exacto. Es una red flag que se llama hoy, ¿no? Una bandera roja. Al fin y al cabo, normalmente los salarios, y tú lo sabes perfectamente, no suben de la manera que deberían de subir, pero sin embargo, todo el tema de gastos, no me voy a meter mucho ahí, pero tema de luz, de agua, ¿no?, suministro que todos pagamos, sí suben. Claro. Es decir, la comida sube, la gasolina sube, todo sube, ¿no? Y darle gracias a Dios si consigues una hipoteca a tipo fijo, porque si la tienes a tipo variable de este añito y medio, la has tenido que pasar regular. Claro. ¿Vale? Al final hablamos de lo que es la visión cortoplacista, ¿no? De o sea, el enfoque del hoy, del banco no me da lo que yo quiero, ¿no? Como si fuera como una visión paterno-filial. Pero cuando el banco le dice que no habitualmente, es cuando el cliente piensa en el corredor hipotecario. ¿Qué diferencias puede haber? O puede ser ir de Guatemala a Guatepeor, como decimos aquí abajo. Pues en determinados casos sí, no siempre, ¿vale? Porque el tema de la financiera, partiendo de que está hablando aquí una persona que ha estado 3 años, 4 años trabajando en una, ¿no? Cumple una labor necesaria, ¿vale? Sobre todo en el aspecto inmobiliario, ¿vale? Porque tienen que saber las personas si la operación hipotecaria les va a salir viable o no les va a salir viable, ¿no? Puede ser que esa persona vaya a su banco y por determinados motivos, ¿vale?,
no lo desconocemos, ¿vale? Puede ser mucho, estabilidad, endeudamiento, ahorro, solvencia, pueden ser muchos, no le salga la operación. Pero puede ser que en otra entidad bancaria, por determinados motivos, necesidad de operaciones. Necesidad, al fin y al cabo, de política de ese banco que necesita sacar operaciones hipotecarias, puede ser que sí salga, ¿no? Entonces esas personas eso pues no lo saben. La financiera en ese aspecto pues sí es un aspecto positivo, ¿vale? Para esas personas. Ahora, aspectos negativos, estás añadiéndole un gasto a una persona, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, una persona que está dispuesta a una financiera, a un profesional, pagar unos honorarios, voy a decir una cifra aleatoria, de 3, 4, 5.000 euros, es porque tiene necesidad y necesita a ese corredor por algo, ¿vale? Ese, digamos, gasto extra, esa persona no lo contempla. Y no lo contempló cuando fue al banco. Por lo tanto, ¿qué es lo que hará para poder pagar esos honorarios? Obviamente. Pedirlo en préstamo, claro, porque al final 5.000 euros, si ya de por sí no te lo están concediendo en un banco, te tienes que hacer la cuenta de por qué. Y posiblemente puede ser por algún factor concreto. Si el factor concreto, por ejemplo, es el ahorro o la estabilidad, y tú la poquita estabilidad que tienes ya se la estás dando en un pago a un corredor, se lo estás restando a tu propia estabilidad. O sea que realmente estás peor económicamente ante la posibilidad de pedir el crédito. Exacto. Al fin y al cabo, el corredor hipotecario, oye, tiene que recibir, ¿no? una retribución porque es su trabajo, ¿no? Uh-huh. Ahora, voy al perfil de persona, al perfil de cliente. Si ese cliente es una persona que puede permitirse pagar los honorarios de un corredor hipotecario o de un gestor hipotecario, oye, genial, maravilloso. Me parece perfecto. Al fin y al cabo, es una profesión y yo me he estado dedicando muchos años a eso y al fin y al cabo, pues oye, tiene que recibir su retribución. Pero una persona que acude con necesidad, que no es lo mismo, que no tiene un euro, ¿vale? Yo no veo muy factible añadir un gasto extra de, me lo invento, 5.000, 4.000, me da igual la cifra, a esa persona. Claro, porque al final lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros lo veíamos en las formaciones parecía una locura, pero que es más habitual de lo que parece, que es que tú vayas a por tu préstamo hipotecario, estés pagando lo que hemos dicho antes, los 350 euros de hipoteca y fuera parte estés pagando quizás otros 120 euros de un préstamo personal para cubrir gastos en parte de la entrada que te falte. Exacto. Al fin y al cabo, el estudio hipotecario se queda muy escueto. ¿Por qué? Porque solamente está teniendo en cuenta ratio de endeudamiento, no tiene en cuenta gastos de una persona. Entonces, ni evolución de mercado, ni... Exacto. Entonces, si es verdad que oye, pues una persona que se sienta, le cumple, oye, una persona que gana 1.000 euros, ¿no? Ratio de endeudamiento 350, no tiene deuda y tal, ¿no? Y la cuota hipotecaria son, me lo invento, 315 euros. Perfecto, la operación. Cumple estabilidad, cumple solvencia, cumple ahorro, perfecto. Y por X motivo, esa persona ahora puede pagar, sin problema. Ahora, dentro de 5 años, dentro de 10 años, ¿podrá pagar? Lo dudo. Claro, ¿vale? claro. O sea, al final es como... Se me acaba de venir la imagen como a la vez que no asistes a clase en la escuela y el último día te levantas a las 7 de la mañana. Exacto. Y dices, me lo voy a estudiar todo hoy. Y llegas y cantas en el examen y como salga, salió. Exacto. Entonces, has hablado mucho de la diferencia entre lo que es el informador, el asesor. ¿Puede ser eso también una diferencia o puede ser que el que trabaja directamente en la mediación hipotecaria le convenga que la persona se endeude o que le salgan operaciones hacia adelante? Recibe una retribución a cambio de que una persona se endeude. Es así. O sea, una persona que se dedica a sacar hipotecas, lo que interesa, obviamente, siempre cumpliendo con la legalidad, cumpliendo con todos los márgenes que marca el Banco de España y con la política bancaria, le interesa que la persona, obviamente, le salga, ¿no? La operación pues va a recibir una retribución a cambio. Ahora, dicho eso, yo
si es verdad lo que tú has dicho, Antonio, marcaría mucho la diferencia entre un informador y un asesor. ¿Por qué? Un informador no puede sacar por sí mismo un préstamo hipotecario. Es decir, solamente su labor es de informar y de acompañamiento al cliente. Ahora, un asesor que sí está controlado lógicamente por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por el Banco de España, su labor es de asesorar, ¿vale? Y tiene una obligación, ¿vale? Y tú lo sabes perfectamente, nosotros tenemos protocolos de asesoramiento y obviamente tenemos un control. Ahora, ¿el informador de crédito tiene un control? Claro, o sea, al final es la diferencia. Tú cuando vas a una persona que te asesore te puede decir aquello que no quieres oír. Exacto. O sea, por ejemplo, de decir, oye, que vengo a comprarme una casa, pues lo siento, no puede. Exacto. En 5 minutos de conversación. Mientras que la otra persona, a través de... está buscándote para que le busques el sí. O sea, es como, fuérzame la operación hasta el punto en el que se pueda conseguir, porque para eso te estoy pagando. Exacto. ¿Qué tipo de personas o qué tipo de clientes son esos? Pues clientes que tienen, por desgracia, necesidad. Claro, que al final también lo que llama la atención de esto que tú decías antes, que, oye, la persona que tiene dinero, le sobra, bueno, digamos que no tiene carga financiera y paga el encargo de que le busquen la financiación, al final es como para prestarle tiempo a las cosas que a él le importan y te dedica al corredor hipotecario a que le busque la mejor operación. Exacto, eso es otro aspecto positivo de la financiera. Eso sí, pero claro, lo que nos estamos dando cuenta principalmente es que quizá la persona que menos debería de tocar ese perfil, quizá es la que más hay, y también un poco la que es como gastarte más para conseguir lo mismo que podrías conseguir a lo mejor en un futuro haciéndolo de la manera correcta. Exacto. Al fin y al cabo, todo se basa simple y llanamente en el corto plazo. Es decir, para nada es aconsejable llevarte un año buscando vivienda y meterte en una hipoteca o por necesidad o porque lo tienes en mente y como un rebote, ¿no? De un niño pequeño, lo quiero ya, ¿no? Claro, claro. Entonces, si estás planificado, si lo llevas con tiempo, si te asesora un profesional, te hablo de asesorar, no de informar, te asesora un profesional y controlas todo, ya te digo yo que no tienes problema. Cuando mucha gente, después de esta subida que hemos visto del Euribor en 2022 y durante el miedo a que siga subiendo, mucha gente durante 2023 se habrá posicionado en una oficina bancaria con sus papeles, con toda la ilusión del mundo, ha pedido su hipoteca. Y mucha gente, evidentemente, se ha encontrado que no. ¿Qué cosas son las que suele mirar una entidad bancaria para darte el sí o el no de lo que es la operación? Mira, pues al final un banco es una empresa, ¿vale? El banco es una empresa que se dedica a captar ahorro y vender, ¿vale? Entonces, lo que no quiere una empresa es que haya impagos. Por eso mira 3 variables. La primera, estabilidad. Una persona que tenga cierta estabilidad, que tenga su contrato indefinido, si no lo tiene, pues que tenga ayuda, ¿vale? Y que aporte estabilidad y confianza al banco. La segunda, el endeudamiento. Una persona que no tenga deuda o que, en el caso de que la tenga, pues no sea una carga muy alta y que conjunto con sus ingresos pueda acceder al pago hipotecario por el que está optando. Y la tercera y última es el ahorro y la solvencia. Una persona, te pongo un ejemplo, Antonio, para que lo entiendas, una persona que gana 3.000 euros al mes neto, que lleva 20 años trabajando y tiene 0 euros en el banco, no le sale la hipoteca. El ratio de endeudamiento, el endeudamiento normalmente donde aparece es en el CIRBE, en el banco es información que guarda el Banco de España en base a lo que es el endeudamiento. La devolución de otro tipo de recibos que no sean bancarios puede aparecer en el CIRBE. Eso no va a aparecer en la CIRBE, ¿vale? O sea, pero sí va a aparecer los movimientos de cuenta del cliente. Claro, que también se analizan dentro de... Exacto. ¿Y un banco puede saber, o sea, un banco diferente al tuyo puede saber también esos movimientos? ¿O No. los puede pedir? Los va a pedir. Ok, o sea que devolver recibo y... Los va a pedir. Vale. Entonces, un poco, hablando de la estabilidad, sí es verdad que
cuando hablamos de estabilidad lo hacemos un poco entre comillas, ¿no? Porque hemos dicho que la estabilidad es como la posibilidad de mantener la hipoteca a largo plazo, una situación laboral también continua durante mucho tiempo, pero al final lo único que se basa también en el banco es que tú puedas pagar la operación in situ a precio incluso de que te puedas comer los pocos ahorros que tengas en entrada y demás. Exacto, al fin y al cabo el banco lo único que quiere ver es que tú puedes pagar, que no has tenido impagos nunca, que tienes el dinero para poder comprar la vivienda, es decir, afrontar todos los gastos de compra-venta, darle su dinero al vendedor correspondiente y demás, y que te quede cierto sobrante en cuenta. No estamos hablando de 5.000 euros, ¿eh? Que con que te quede lo que ganas de nómina es suficiente. Ahora seguiremos ahondando un poquito en este concepto para dejarlo aquí. Y como parte final de la segunda mitad hablaremos un poco del alquiler en comparación a la compra. Vamos allá, Antonio. En todo esto, o sea, no se trata de hablar de cuál, si una es mejor que la otra, sino de poner en balanza características de lo que puede tener el alquiler y aspectos a tener en cuenta, características de la compra y aspectos a tener en cuenta. Todo esto, al final, lo que hemos sacado un poquito de resumen es que si hay dinero no hay problema. Eso es así. Como la vida misma. Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Escuchas Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores.
Radio Giralda. Siente Sevilla. Siente tu radio. Lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Tu programa de finanzas, un programa para mirar al cielo, porque para quedarte en el suelo siempre hay tiempo. Hoy con Manuel Castillo, compi de la oficina, también durante mucho tiempo ha estado también trabajando en una correduría hipotecaria. Y estábamos repasando un poco las cosas que se valoran positivamente de cara a solicitar un préstamo hipotecario, ¿no? Habríamos hablado de la estabilidad, el endeudamiento y el ahorro. Muchas veces nosotros nos quedamos cuando hablamos con los clientes acerca de sus objetivos y de qué es lo que quieren conseguir en su vida, nos dicen estabilidad. Yo quiero estabilidad. ¿Y qué es la estabilidad? Pues mira, la estabilidad, yo la resumo, al final esto es como qué es la felicidad, ¿no? Cada persona tiene en su mente o en función de su experiencia el concepto de lo que es estabilidad, ¿no? Para mí la estabilidad significa que si te surge algún imprevisto, si te surge algún problema, si necesitas algo de manera inmediata, estás cubierto y tú, digamos, tu finanza, tu economía diaria no se ve afectada, ni ahora ni dentro de 25 años, de 50 años. Eso para mí es estabilidad. Claro, o sea, al final, pero cuando hablamos de... Eso es lo que hablábamos antes desde el punto de vista de asesorar, oye, de decirte lo que es con pelos y señales. Al final, un poco cuando tú vas y te diriges a una oficina bancaria, tu estabilidad la mide únicamente en lo que es la vida laboral, que tengas un contrato. Exacto. Y que no te haya faltado el trabajo en los últimos 10 años. Ya está. y le has puesto muchos años. Vale, entonces hablamos también del endeudamiento, que se mide en un documento que tú firmas en la solicitud, que se llama CIRBE. Exacto. Que es como una especie de poder notarial con el que el banco va al Banco de España a preguntar por tus deudas históricas. En el programa anterior hablábamos que, por ejemplo, la devolución de recibos y todo el impago de cosas en general, es verdad que no tiene que ver con el endeudamiento, pero a razón de ver tú cómo te comportas bancariamente, te va a pedir también los movimientos bancarios de los últimos X... Normalmente un año, ¿vale? Sí. Normalmente movimientos de un año. ¿Por qué? Porque esto al fin y al cabo es muy sencillo. Es decir, tú imagínate que tienes un amigo no directo, es decir, un colega, y te pide dinero. Pero tú sabes que esa persona le debe dinero a mucha gente. ¿Tú le dejarías dinero a tu colega? Es una pregunta difícil. Y después en sí el concepto del ahorro, que al final cuando hablamos del concepto del ahorro, nosotros, por ejemplo, como profesionales ponemos mucho hincapié en lo que es el colchón de seguridad, que para más o menos pues, lo tenemos planteado como que son entre 7 y 12 sueldos, podríamos decir, que te cubran en caso de imprevisto, pero que a la hora de entrar en un préstamo hipotecario, siempre y cuando tengas el dinero para los gastos, la entrada y un pelín más para que te puedas tomar un café después de celebrar la operación. Para que el banco vea que tienes el dinero para pagar la primera cuota y los seguros, ya está. Al fin y al cabo no miran si hay un colchón de seguridad y no ponen ningún límite. Es decir, para una persona quizá el colchón de seguridad, como tú bien dices, puede ser 1.000 euros, para otra persona puede ser 10.000. Entonces, al fin y al cabo, no entra tanto la entidad bancaria en cuanto a préstamo hipotecario en asegurarse, en afianzar y en aconsejar y asesorar al cliente respecto a ese colchón. Hablabas también ahora un poco de los seguros, porque a mí me viene ocurriendo también de estos meses para atrás el tema de hasta qué punto un cliente puede cambiar
los seguros una vez que lo suscribe por primera vez con el banco? Ahí lo primero, Antonio, que tengo que decir, pues me lo encontraba mucha gente, muchos clientes cuando me dedicaba a préstamos hipotecarios, y a día de hoy, pues referencias y demás me siguen preguntando por seguros, ¿no? Los seguros no son obligatorios sacarlo con el banco, ¿vale? Porque eso lleva ocurriendo muchísimos años y me lo siguen preguntando. Eso dicho en primer lugar. Y en segundo lugar, tú puedes cambiar y, digamos, abandonar al banco respecto a los seguros en el momento que tú quieras. Sin ¿vale? empeorar las condiciones iniciales. Eso pocas veces se puede ocurrir. ¿Por qué? Porque ahí entramos en vinculaciones y bonificaciones. Sí, pero esto es información del cambio de ley hipotecaria del 5 de mayo de 2019, artículo 19, que es una modificación que se hizo de la ley anterior en pos de cubrir al consumidor minorista de préstamos hipotecarios, de que no se puede obligar a la persona mediante cláusulas de subida de interés, siempre y cuando el cliente aporte un seguro que sea de las mismas condiciones que el banco ofreció en su día. El banco está imposibilitado. Sí. Le es imposible empeorarte las condiciones, ya que tú estás aportando el seguro en sí. O sea que realmente cambiar, siempre y cuando sean de misma especie y cantidad, no habría ningún problema. Perdón, Antonio, en cuanto a cambiar no hay problema. En cuanto a quitarlo, sí. Eso sí, o sea, quitarlos no. O sea, porque al final la escritura, ellos te obligan a tener un seguro de vida y un seguro de hogar. Lo que pasa es que al final lo que no te dice son ni cómo ni con quién. Exacto. ¿Sabes? O sea, es lo que tenemos que tener en claro. Ahora, para esta segunda mitad del programa, vamos a generar un poco de debate, ¿no? Porque al final también, igual que el tema este de los seguros, es muy habitual la pregunta de ¿es mejor alquilar o es mejor comprar? Pues depende. como todo en esta vida, depende. Lección en el primer día que vas a asistir a tu primera clase de economía, te enseñan la mejor pregunta del mundo, que es depende. Exacto. ¿De qué depende? 10 años dedicándome a esto. Y la palabra que me has dicho es depende. Exacto. Depende. Ahí lo tienes. Pues mira, es la realidad, depende. ¿Por qué? Porque ¿qué es mejor, alquilar o comprar? Muy sencillo, mira. Al fin y al cabo, cuando vas a comprar una vivienda, no solamente se puede controlar ratio de endeudamiento, que es lo que yo decía, es lo que decíamos nosotros, ¿no? Hay que controlar todo, no solamente a corto plazo, sino a medio y largo plazo, ¿no? Y tener muy claro cuáles son las tendencias del mercado, no solamente cuánto vas a pagar hoy de luz, ¿no? Te pongo un ejemplo, sino cuánto vas a pagar dentro de 5 años, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si tú estás dispuesto a correr esos riesgos, a asumir y a aceptar una deuda con un banco durante, pongamos, 30 años y estás seguro de que puedes hacerlo, adelante, compra, sin problema. Ahora, nunca, es decir, bien planificado, nunca te quedes sin colchón, nunca te quedes con las espaldas descubiertas, ¿vale? Y hazlo de manera correcta y de manera sobre todo sana. Ahora, si no puedes hacer eso, vete de alquiler. O sea, lo que hablábamos ayer un poco es que realmente tanto lo que significa el alquiler de una vivienda como la compra de la propiedad en sí misma no tienen ninguna diferencia durante los primeros 30 años que dure la hipoteca. Ninguna. Lo único que si es tu casa puedes hacer obra, ya está. Y puedes poner el azuleo del Gran Poder que tanto te gustaba. Ya está. Es muy sencillo. ¿Por qué? Mucha gente pensará, qué barbaridad. Es decir, yo me he comprado mi casa, tengo mis escrituras, pone mi nombre, voy al registro de la propiedad, pone mi nombre, es mía. Vale. Yo a esas personas siempre les digo o les hago una pregunta de reflexión. Deja de pagar la hipoteca durante un año. Si eres capaz. Deja de pagar durante un año y cuando te llame el banco, a ver qué es lo que ocurre. Es decir, el banco tiene la potestad, una vez que se inicie el procedimiento judicial, de embargarte la vivienda. Por lo tanto, no es tuya. Hasta que tú no acabas de pagar tu hipoteca, esa vivienda no es tuya. Exactamente igual
que cuando tú pides un préstamo y te compras un coche. ¿Ese coche es tuyo? No. Es tuyo cuando acabes de pagar el préstamo. Claro, o sea, evidentemente, después hablamos de lo que son las artimañas como habitante o inquilino de la vivienda, ¿no? Porque al final, si tú, por ejemplo, en el año 15 o 16, después de haberte pegado esos 15 años viviendo en esa vivienda, no puedes pagarla que no puedes realmente, o sea, porque al final has tenido una crisis de insolvencia, el banco está obligado a darte facilidades. O sea, Sí. empezará por un alquiler social, si después también incurres en el impago en el alquiler social, tendrá que darte facilidades de pago, así hasta que, evidentemente, pero ¿cuál es el problema? Que al final, lo que hablábamos antes, si tú en teoría no tienes dinero para pagar el alquiler, ¿cómo vas a tener dinero para meterte en un litigio de 5 años Exacto. luchando contra una entidad financiera? Exacto, al fin y al cabo, por eso digo que cuando vamos a comprar una vivienda no se puede pensar de la noche a la mañana. Estás comprando una vivienda, vas a adquirir una deuda con un banco, ¿vale? Entonces hay que pensárselo muy bien, hay que estar seguro y hay que controlarlo todo, ¿vale? Dicho eso, respecto a el alquiler, pues oye, al fin y al cabo se trata un poco de lo que hablabas tú, de evitar esa situación tan desagradable y yo incluso añadiría traumática, ¿no?, para las familias que se encuentran en esas situaciones. ¿Por qué? Pues estás durante 15 años matándote a trabajar, pagando tu hipoteca religiosamente y te viene una racha mala que a todos nos puede venir. Claro, hoy en día incluso es más habitual porque, o sea, en los años, vamos a poner como un punto de inflexión entre lo que son antes de los 2000 y después de los 2000. Antes, por ejemplo, no era tan habitual los problemas de salud mental, o sea, digámoslo, claro, o sea, por ejemplo, una baja por depresión hoy en día es muchísimo más habitual de lo que era, por ejemplo, en los 90. Entonces, al final, esa diferencia hay que tenerla en cuenta, la estabilidad también, que cuando tú, por ejemplo, estás de alquiler, no puedes pagar 500 euros de alquiler, solo te basta con pivotar y Oye, me buscar voy del piso y me busco uno de 300 euros. más asequible. O siempre puedes volver, en el último caso, a la vivienda familiar. Exacto. Mucha gente también que cuando habla en conceptos de adquirir una vivienda, lo hace en conceptos de compra para alquiler, como tenerlo para una especie de inversión. ¿Cómo lo ves? O sea, no se trata de decir si es ni mejor ni peor, sino directamente qué riesgos puede tener la compra de un inmueble como alquiler. Pues mira, partiendo de la base de que es una inversión, al fin y al cabo, bastante complementaria, ¿no? Es decir, hay que fijar primero unas bases, ¿no?, de una estrategia de inversión, de planificación, y una inversión inmobiliaria, yo, en mi opinión, debe ser algo complementario y que me parece estupendo, ¿vale? Partiendo de eso, sí es verdad que hay una serie de riesgos y una serie de riesgos muy desagradables. Por ejemplo, O sea, mucha gente piensa que es la más segura. O sea, que es la inversión más segura del mundo, porque es algo que siempre va a valer más en el futuro que en el presente. ¿o no? Claro. Dicho eso, es decir, oye, imagínate de que voy yo, ¿no?, a comprar una vivienda con la intención de invertir, de alquilarla posteriormente, ¿no? Y pongo un precio asequible aquí en Sevilla de, bueno, no sé, 600 euros, por ejemplo, ¿no? Y la alquilo. Estoy pues casi un año con el inquilino y el inquilino, por el motivo que sea, decide no pagarme. Se complica la cosa y además de no pagarme se me queda de ocupa. Y yo sigo afrontando los gastos de la vivienda, comunidad, contribución. Por lo tanto, yo creo que viva una persona que no te está pagando en tu casa y que a saber lo que está haciendo dentro de tu casa, yo creo que es un riesgo importante. No, es un mal trago. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta que Ocupa no es
el concepto que nos venden en la televisión de la familia o de la que va con los 7 niños y el perro y se te mete en la casa y, o sea, ocupa, como hemos dicho antes, un ocupa puede ser una persona que lleva tiempo viviendo de alquiler en tu casa. Tenemos que tener en cuenta también que legalmente una persona que vive más de 5 años en una vivienda alquilada ya reza como vivienda habitual de esa persona a nivel legal. Entonces, si esa persona se declara en insolvencia, tampoco la puedes desahuciar de la noche a la mañana. O sea, tienes que entrar como en un procedimiento primero de acercamiento y amistad para intentar de la mejor manera posible que se vaya, si se quiere que se vaya, y después entrar en un procedimiento judicial para intentar echarlo de tu casa, que ya siendo habitual, si tiene cargas familiares o lo que sea, también se te puede alargar y puede ser un mal trago. Exacto, al fin y al cabo, primero, pues oye, hay que ver, ¿no?, qué tipo de persona es, ¿no? Si una persona que lleva en tu vivienda como inquilino, me lo invento, 3 años y nunca ha faltado un pago, también somos personas, somos humanos y al fin y al cabo hay que ayudarnos unos a los otros y todo es comprensible y al fin y al cabo pues ayudarla de decir, oye, pues tantos meses, pues ahora no me los abones y me los abonas después, que no pasa nada, ¿no? Pero si es una persona que la conocemos de hace un mes y ya genera impago y no nos fiamos y hace nuestra vivienda destrozos y demás, pues obviamente hay que ser bueno pero no tonto. Estamos hablando siempre de cara a... Porque claro, también mucha gente piensa que cuando va a invertir en el mundo inmobiliario, piensa que la vivienda en sí va a estar siempre alquilada. O sea, va a ser como una rotación o nunca va a faltar ese cash flow de pagos. Pero también tenemos que tener en cuenta que a nivel fiscal una vivienda vacía genera un coste fiscal que se llama imputación de renta, que es el 2% del valor catastral. O sea que también tenemos que tenerlo en cuenta que un 2% sobre un valor catastral de 100.000 euros son 2.000 euros ya que te van a caer la renta a pagar en caso de que la vivienda esté vacía. Exacto, al fin y al cabo es lo que te lo que llevamos hablando. Tenemos una mentalidad cortoplacista, es decir, ahora mismo la tenemos alquilada, pues pensamos que la vamos a tener alquilada siempre. Entonces puede ser que sí, pero puede ser que no. Al fin y al cabo la rotación en el mundo del alquiler es muy alto. Sobre todo porque quién vive o quién decide vivir de alquiler en el 80, 85, 90% de las ocasiones, personas jóvenes. Entonces una persona joven que a día de hoy está trabajando, me lo invento, en el centro de Sevilla, va a alquilar lo más cercano al centro de Sevilla. Pero si por lo que sea, imagínate, se echa una novio en Sevilla Este, posiblemente al año se irá a Sevilla Este. Son muchos factores. Ahora se me acaba de ocurrir una pregunta. ¿Tú crees que también como vinimos quizás en el 2008, el motivo de la burbuja inmobiliaria viniese de la especulación inmobiliaria? O sea, una persona compraba una vivienda, se apalancaba en la deuda para poder acceder a una vivienda de mayor valor, intentando deshacerse de ella en muy corto plazo, o sea, a lo mejor en 6, 7 meses, Exacto. un año, y es lo que propiamente generó una burbuja. ¿Tú crees que lo que estamos viviendo ahora, y sobre todo la subida de los tipos de intereses bancarios, puede ser un golem evolucionado de ese 2008? O sea, la gente ya no piensa tanto en la especulación bursátil de lo que se conoce aquí en Sevilla como dar un pase, ¿o crees que ha evolucionado más al apalancamiento de alquileres porque a lo mejor es lo que le sirvió a aquellos que no pudieron deshacerse de su vivienda en el 2008? Pienso, Antonio, que lo que tú has comentado en segundo lugar. Es decir, al fin y al cabo,
la subida de tipos de interés que se ha producido aquí en España, bueno, a nivel europeo, ¿no? Pero aquí en España y tal, ha sido necesario por los niveles de inflación, ¿vale? que hemos estado sufriendo, ¿vale? Y se ha actuado muy rápido, ¿vale? Es decir, ha sido una decisión incómoda, sobre todo para el ciudadano de a pie, pero necesaria. ¿Por qué? Nos situamos en julio, junio del año pasado, inflación casi al 11%, a día de hoy está muy cercana al 3%. ¿Qué ocurre? El Euribor lleva 3 meses consecutivos cayendo, las previsiones de crecimiento nacional no son buenas, pero respecto al mercado hipotecario no están del todo mal. Por lo tanto, creo que respecto a la compra no se ha llegado ni mucho menos a los niveles de burbuja inmobiliaria que teníamos en el 2008, pero que respecto al alquiler se debería de actuar o de poner cierta legalidad, cierta límite a esa especulación y a esa, digamos, burbuja creciente, ¿no? que se está formando. Claro, porque al final también comentando diferencia entre la compra y venta, sí es verdad que la mayor problemática que tiene el alquiler quizás esa oferta-demanda, o sea, el rápido crecimiento de lo que es oferta y demanda. Nosotros somos dos personas que vivimos o somos arrendatarios. Exacto. Arrendadores, perdón. No, sí, somos arrendatarios. Sí. Somos arrendatarios y te digo yo, pues yo estoy alquilando mi piso a 800, ¿tú cómo que lo estás alquilando a 500? Y dices, pues yo le voy a subir también a 800. Claro. Entonces, de la noche a la mañana, con las notificaciones legales, se puede subir de un día para otro. Sí es verdad que lo que es la compra, la evolución del precio, sí es verdad que es mucho más lenta y sostenida en el tiempo. Exacto. Tanto la subida como la caída de los precios de la vivienda de compra es mucho más progresivo. Pero es muy sencillo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la vivienda, el mercado inmobiliario depende, no diría que al 100%, pero casi del mercado hipotecario. Es decir, las directrices que se marcan en los mercados hipotecarios y de tipos de interés y demás son los que marcan la subida y precio de la vivienda. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, al fin y al cabo, la pregunta del millón es ¿qué va a pasar con el precio de la vivienda? ¿Y tú qué crees que va a pasar? Muchas personas me dicen, Manu, el precio de la vivienda va a seguir igual en este 2024 y me da igual, ¿no? Familias mías y demás que saben que me he estado dedicando siempre al mercado hipotecario. Me dicen, oye, pues me da igual vender ahora que vender en diciembre. Y yo les digo siempre lo mismo. El mercado inmobiliario, el precio de la vivienda baja o sube de manera muy progresiva. Es decir, ahí ya entramos en aspectos macroeconómicos y microeconómicos, ¿vale? Es decir, la subida o bajada de tipos de interés es de manera inmediata, pero subida o bajada de precios de vivienda es de manera progresiva. Por lo tanto, el precio de la vivienda va a subir este año, negativo. Va a bajar, habrá que verlo sobre todo en la segunda mitad del año, pero no esperemos una bajada de precios muy alta. No, al final lo que te das cuenta con eso es que un poco para ir finalizando, es que el precio de la vivienda un poco es como el IPC, ¿sabes? Al final si tú lo comentas, hostia, pues mira, el precio del metro cuadrado ha subido 10 euros. Claro, tú dices, 10 euros es nada. Sí, es verdad que después al final pues tienes que ver qué cantidad de metros cuadrados tiene tu vivienda y en base a eso, pues a lo mejor te has subido 20.000 euros. Exacto. 20.000 euros es un pico. Sí, es verdad que nada tiene que ver el valor catastral o el valor por metro cuadrado, porque al final también siempre va a depender de lo que es oferta y demanda. Tú, por ejemplo, por metro cuadrado, una vivienda de un pueblo, que normalmente tiene muchos metros, siendo teórico, menos de 200, menos de 250.000 euros es imposible venderla. ¿Por qué? Por para ser justo, pero al final, si te das cuenta, hay una casa en un pueblo por 200.000 euros, ¿quién la va a comprar? Tiene que ser un palacio. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de lo que siempre escuchaste y nunca aprendiste. Hemos dado muchas cositas que siempre se sirven. Ya está.
Radio Giralda. Volvemos a estar a tu lado. Escuchas Radio Giralda y en nada volvemos tras esta pausa con nuestros patrocinadores. You know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge, looking out with no parachute.